ponemos aquí, ¿no? Sí. Compártelo con de todo. Listo. Pues muy bien, vamos a iniciar ya porque tenemos invitado de lujo, así que vamos a arrancar formalmente para una entrevista, no banquetera, una entrevista en hotel. Tú das la bienvenida, mi estimado, ahorita lo estamos lanzando aquí en video, lo vamos a lanzar hotelera. por todas nuestras... Entrevista hotelera. Entrevista hotelera, que no se escuche mal. No, Entrevista hotelera en- hotelera. Entrevista de mezanín, entonces. Es correcto, ¿No? es correcto. Entonces, pues la bienvenida de todos la da mi estimada Ariana. Muy bien, pues una emisión más de Capitaliza tu Talento, Warrior. Qué bueno que nos acompañas aquí en la Perla Tapatía. Un gusto que visites estas tierras que sin duda lo has dicho millones de veces que te encanta venir aquí. Para nosotros es un gusto, no quisimos pasar la oportunidad de que estuvieras aquí porque me parece muy interesante tu historia de cómo iniciaste. Y me gusta mucho una frase que dice insistir, persistir y nunca desistir. Cuéntanos un poco de tu historia, Warrior. Sí, pues de alguna manera ha sido una historia muy larga. Mucha gente se sorprende, hace ratito fuera de cámaras lo platicamos. Tengo 20 años de trayectoria tan solo en TV Azteca. Eso no significa que no haya empezado hace 20 años. Empecé todavía, yo tenía 16 años cuando empecé a trabajar en los medios de comunicación. Yo todavía estudiaba preparatoria. Y mi primer acercamiento hacia el mundo de la televisión fue un tanto circunstancial. Yo estudiaba en el TEC de Monterrey, en Irapuato, y hubo un concurso de inventos, una materia te obligaba a hacer un invento, y terminé en un tercer lugar. Y la televisión local, en aquel 1996, nos invitó a un noticiero para ser entrevistados por el conductor, para que le explicáramos de qué trataban nuestros inventos. Y cuando yo ingresé a ese microset de televisión, de una televisora de cable, la escenografía de unicel, el tripié era pues, muy endeble, de plástico, la cámara era en formato VHS, ustedes están muy jóvenes, pero era un formato VHS que ya ni siquiera existe, 2 lámparas y una escenografía de unicel, y eso me bastó para enamorarme literalmente de la televisión. Terminando esa entrevista, me acuerdo que busqué al director de noticias de esa emisión para decirle que qué podía hacer para poder ir todos los días a empaparme del mundo de la televisión. Me dijo, ¿te interesa? Vente mañana a partir de las 9 de la mañana y te presento a los reporteros para que salgas con ellos. Y desde ahí empezó mi historia, ¿no? O sea, creo que a partir de ese entonces ya nunca más tuve un fin de semana libre como tal, porque siempre me interesó el tema deportivo, y pues todos los eventos deportivos son en fin de semana, y así es como inició toda esta trayectoria. Nos vamos a ir un poquito a tu historia, Warrior, pero yo hoy en día no sabría si presentarte como periodista, como narrador, como el seguidor en las concentraciones, que muchos años lo hiciste también, ¿no? Estar muy pegado a la selección. O ya presentarte como modelo, como influencer, como ¿qué te presentamos, Warrior? No, mira, yo me dedico, yo soy un comunicador, ¿no? Básicamente. Mi aspiración es algún día ser un periodista deportivo. Creo que hoy está muy prostituido el término, hoy cualquiera se dice periodista, cuando no es así, ¿no? Necesitas muchísimos años de experiencia para poder asumir ese rol, esa etiqueta, ¿no? tan elegante y con tanta responsabilidad que conlleva el ser periodista. Pero en esta vida, como en todo, y más en los tiempos actuales, tienes que encontrar también un punto de versatilidad, ¿no? Tienes que saber aterrizar hacia ciertos rubros y intentar dominarlos para que tu nicho de mercado sea más amplio, ¿no? Y que no solamente te especialices en una sola cuestión. A mí me apasiona el mundo del periodismo deportivo, me gusta mucho escribo columnas, me gusta mucho hacer radio, me gusta hacer mucho televisión. Y dentro de la televisión, pues lo que ustedes han visto y conocen, ¿no? Que es la parte de la transmisión de los partidos. Soy un relator de historias, me gusta relatar historias, me gusta la pasión que se vive a través del fútbol. El fútbol visto desde una perspectiva de fenómenos sociales, eso me apasiona, me gusta, me llena. Y lo otro, el tema de las redes sociales, pues que de pronto han surgido, se han convertido en una plataforma, en una vitrina también importante para todos los que estamos también del lado de las cámaras o frente a ellas, ¿no? Que de alguna manera
en estos tiempos pues tienes que aprovecharlas como gran herramienta que son peligrosas, tienes que tratarlas con ciertas pincitas, algunas de ellas, pero llevándolas de buena manera me parece que son muy útiles. Por ahí un colega tuyo, Martinoli, se resistía mucho a las redes sociales y ahora ya le encanta estar haciendo sus en vivo, ¿no? Sí, hay que subirse. De todos nosotros fue el último en tener sus cuentas, ¿no? Y tardó años en abrir Twitter y tardó mucho más en abrir Instagram, ¿no? Pero vivimos en un oleaje constante que te está cambiando, ¿no? Que te va exigiendo algo más. Y hablamos no solamente de la parte que para nosotros es una plataforma de poder decir algo en el instante, ¿no? O sea, hoy en día ya no tienes que esperarte al partido, en este caso que hoy me toca narrar, por ejemplo, ni me tengo que esperar al día lunes que escribo mi columna para poder decir algo. Hoy tengo el privilegio de poderlo decir ya a través de las redes sociales, ¿no? Que es algo que lo que siempre les digo a los jóvenes cuando me invitan a dar alguna plática, alguna charla, aprovechen la tecnología, o sea, hoy con esto puedes tú transmitir en vivo a cualquier parte del mundo, como ahorita lo estamos haciendo. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando empezaba como corresponsal de los protagonistas, estoy hablando 99, 2000, yo tenía que ir con una máquina reproductora de video Betamax, tenía que ir a Telmex, al centro de la ciudad, con la maquinota pesada para ponerla, parchar algunos cables y poder meter el videocassette y transmitir hasta la Ciudad de México, yo viviendo en León, para que pudieran llegar las imágenes. Ay de mí si llegara tarde, o sea, me decían, ¿tienes microondas? De 11 de la mañana a 11:15. Tenía que estar a las 11 de la mañana porque costaba un mundo de dinero el poder transmitir una imagen de León a la Ciudad de México. Hoy tú grabas con el teléfono y mandas la imagen en cuestión de 10 segundos, ¿no? Entonces hay que aprovechar la tecnología. Y eso ha cambiado la dinámica de las noticias, ¿no? Ariana también, que ha estado mucho también en tema de noticias, tienes que estar al momento porque tardas una hora y ya pasó. Vas tarde, ¿no? Sí, ya no te puedes esperar. Por ejemplo, si te toca transmitir el noticiero de la noche, pues tienes que ver qué trato le vas a dar a la información, porque muchas veces ya la gente ya se enteró de todo. O sea, ya a las 10 de la noche ya la gente sabe todo lo que ha pasado. Entonces quiere saber cómo pasó o por qué pasó. Cambia. Ya no nada más es el qué, manejar, exactamente, ¿no? Sino el dónde, el cómo, ya no nada más es el qué. Entonces es ahí donde los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de cómo ofrecerle contenido digno al televidente o al radio escucha o al lector, si estamos hablando de la prensa escrita. ¿Qué te parece, Ariana, si nos vamos a conocer al Warrior niño? A mí me gustaría saber, desde muy chiquito, tus padres, ¿a qué disciplinas te metieron? ¿Qué deportes practicaste cuando eras niño? ¿Qué te gusta además del fútbol? Fíjate que mi hermano siempre fue mucho mejor deportista que yo, solamente somos dos, mi hermano es mayor, 6 años. Y él desde niño me acuerdo perfectamente muy involucrado con el fútbol americano y con el fútbol y las pruebas de atletismo y siempre ganaba todo. Y yo no fui tan buen deportista porque tuve la desventaja que yo me enfermaba muy seguido, siempre tuve problemas de la garganta, tenía recaídas, tenía como que siempre muy bajas las defensas. Alergias, ¿no? Yo vivía en la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México. Cuando mis padres deciden cambiar de ciudad por azares del destino, por el tema del trabajo de mi padre, nos vamos a vivir a Irapuato y créeme que todos esos malestares que yo tenía desaparecieron. Tenía mucho que ver pues, con el tema de la calidad del aire, ¿no? Hoy, en aquellos años pues, no había las pruebas que hoy te puedes hacer, que de inmediato detectas qué es lo que te hacía mal y todo eso. Entonces no fui tan buen deportista, pero siempre me gustó el fútbol. Me gustaba... Quizá yo tengo un poco más desarrollado el lado artístico, podríamos decirlo, ¿no? De toda la familia fue el único al que sí le interesó la música, al que le interesó las clases de piano, de órgano, al que le gustaban las clases de pintura, o sea, como que otras cuestiones que no necesariamente tenían que ver con el tema físico del deporte, ¿no? ¿Y en el fútbol de qué jugabas? En el fútbol estuve en muchos equipos, pero yo era lateral, por derecha, por izquierda, pocas veces de central. Básicamente era un tipo con buena condición, muy correlón, muy malo a la hora de meter los centros, pero subía y bajaba, ¿no? O sea, era un tipo constante, permanentemente en sintonía, subía, bajaba, y era lateral, o sea, de esos que siempre tienen que estar porque sabes que no te van a fallar. Muy malo, pero disciplinado tácticamente. Hay que proyectarnos. ¿Quién sería el Warrior del fútbol vigente? ¿Nacional o internacional? Con esa ida y vuelta del... ¿Has visto al Shaggy Martínez, por ejemplo? El jugador ahora de Monarcas, que es un tipo que va, sube, no se cansa, pero que nunca ha estado en selección, por ejemplo, ¿no? Ese quizá pudo haber sido el Warrior. Con él me identifico, ¿no? Aguerrido y siempre para adelante, pero
pues algo faltó para poder dar el brinco, ¿no? Y es que así es en las cascaritas, ¿no? Que te sientes identificado con algún jugador y dices, él es como tal, ¿no? Un nacional, un internacional, pero pones alguna relación. Sí, no creas que me quitaba el sueño. O sea, yo sabía que nunca fui una estrella y que mis compañeros se llevaban los reflectores. En muchas ocasiones, jugador de banca. Me acuerdo cuando se puso de moda el fútbol rápido, hicimos un equipo y fuimos campeones, pero creo que yo de los 30 partidos habré jugado 2. Y me acuerdo que el entrenador me dijo, y sus palabras me quedaron muy grabadas, porque me dijo, hasta los que están en la banca son parte de un equipo, y si no estuvieras tú, quizá los que están adentro tampoco, o alguna situación así me dijo que me marcó, me dijo, güey, o sea, tú eres parte del equipo. ¿Era entrenador o psicólogo? No, pues yo creo que psicólogo, ¿no? Al final era padre, y su hijo estrella, pues ya sabrás, alineaba al hijo, y yo en la banca, pero no me dolía, ¿eh? O sea, siempre fui como muy disciplinado en ese aspecto, y más allá de decir, no, pues ya no voy, qué flojera, porque eran partidos los domingos a las 8 de la mañana, siempre estaba ahí, o sea, siempre he sido un tipo, me considero tremendamente disciplinado, responsable, ¿no? Mis padres me inculcaron mucho esa parte. Creo que esta carrera es de mucha disciplina, de mucha responsabilidad, y ellos me lo inculcaron demasiado. Tuve padres muy trabajadores que siempre estuvieron 24/7 trabajando, y quizá yo no los disfruté tanto en mi niñez y parte de la juventud como me hubiera gustado, ¿no? Porque los veía no mucho, porque sé que ellos lo hacían para darnos a mí y a mi hermano una mejor calidad de vida y poder pagar nuestros estudios. Pero eso me llevó a ser un tipo responsable y disciplinado cuando me tocó ya la parte laboral, ¿no? Oye, Warrior, y habiendo tantos equipos, ¿por qué al América? ¿Sabes qué pasa? Que fue el primer equipo que fui a ver a un estadio de fútbol. O sea, ¿cuántos años el tenías? primer gran recuerdo, 5 años. El primer gran recuerdo que yo tengo de niño en un estadio de fútbol fue viendo al América en el Estadio Azteca. Y me acuerdo perfectamente que me daban mucho miedo los cohetes, los juegos pirotécnicos al medio tiempo y al principio del partido, al arranque. Y mi papá me tapaba los oídos para que no me espantara. Me acuerdo muy bien de eso, o sea, vagamente tengo la imagen muy presente del América en el Estadio Azteca, y pues de ahí, aparte mi hermano americanista, mi padre americanista, mis tíos americanistas, o sea, toda la familia americanista. Sí. ¿El América de quién en esos años? El América de Brailovsky, del ruso Brailovsky, que para mí me tocó en su mejor etapa, que estuvo muy poco en América por el tema del temblor, le causó tembló un pánico y se decidió regresar a su país. Y colega ahora en medios. Ahora colega en medios. Y había otro jugador, fíjate cómo son las cosas, ahora que hablaba de lo malo que yo era para jugar fútbol. Había un futbolista de nombre Gustavo Pedro Echaniz en aquel América. Malísimo. No trascendió en América y terminó en el Puebla. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque era un tipo, yo 5 años, decía, es el rubio, de una melena frondosa, chinos, casi bucles. Pues era como el que yo volteaba a ver, pues porque era era el jugador distinto, ¿no? Físicamente. Después se va a Puebla, y me acuerdo que mis papás me compraron hasta el uniforme de Puebla, porque yo ya en teoría le iba al Puebla por Gustavo Pedro Echaniz, que era un argentino, pues, que después sin pena ni gloria se fue del fútbol mexicano. O sea, siempre tuve cierta predilección por los elementos no tan dotados, no tan buenos. Siempre me ha gustado estar también del lado de los no poderosos, de los equipos no tan populares. Es cierto, mi equipo es América, pero le tengo un cariño muy especial al Irapuato, que hoy está en segunda división. Con una afición muy entregada. Sí, y siempre me han llamado la atención los equipos exóticos, y el Sao Paulo de Alemania, de este tipo de escuadras no tan populares, no tan conocidas, pero que no por ello tienen malas historias, ¿no? Sao Paulo de Alemania. Sao Paulo de Hamburgo. Sí. En Hamburgo juega. Sí. A mí me gustaría que le hagas la misma pregunta a Ariana, porque luego con sus fans nunca dice a qué equipo le va. Pregúntale, Warrior, ¿por qué al América, no? No, ¿Tú también eres americanista? Ah, claro, eres americanista. Sí, lo cuidan, ¿eh? Es como aquellos periodistas de antaño que nunca decían a qué equipo le iban. ¿Sabes qué pasa? Que lamentablemente vivimos en unos tiempos en donde hay mucha gente bien enfermita. Sí. ¿No? Tristemente lo tengo que decir así. Y que no entienden que esto es fútbol, claro. ¿Sabes? Hace rato estaba yo enlazado a un programa de radio en Monterrey. Y les dije al final, a ver, tranquilícense, o sea, es fútbol, hay cosas más importantes en la vida que la pasión por un equipo. Y por ejemplo, lo que vimos en San Luis, que se agarraron a golpes. Días, ¿no? A ver, los jugadores del San Luis y del Querétaro
ni siquiera ellos saben que existes tú como aficionado, que tú estás en la tribuna, claro, dándote en la madre porque por los colores, a ellos les va y les viene, ¿sabes? O sea, ellos agradecen el gesto, ay, qué bueno que nos acompañaron hasta ahí. Claro. Ellos no van a poner su vida por la tuya. Y sí, muchos aficionados ponen su vida por el equipo. Entonces, hay que ser un poco más conscientes. Y lamentablemente tú abiertamente dices, este es mi equipo y medio país se te va a venir encima, ¿no? Se malentiende. Ahora resulta que a mí en Monterrey me dicen, no, es que como tú hablaste de que Tigres no hizo tanto mal el viernes, pues entonces te paga Tigres y te debe haber llegado el cheque de Tigres y entonces todos los Rayados se vinieron encima, y cuando hablas bien de Rayados todos los de Tigres te vienen encima, y si es con Atlas es lo mismo, y si hablo mal de Chivas y critico que tendría que estar mucho más cercano a la gloria de lo que está ahora del infierno, entonces piensan que eres rojinegro, y si es difícil. Es difícil. Nuestra labor también a veces es complicada por esa parte, porque muchos no entienden que con alguno vas a quedar bien y con alguno vas a tener que quedar mal. Aquí les llegó a pasar a ustedes, como gente de Azteca, al ser propietarios del equipo de fútbol, que luego el aficionado lo malentendía y vinculaba y hasta les echaba la culpa a ustedes. A nosotros, o sea, afuera del palco nos iban a reclamar. Claro. Yo les decía, oye, yo quisiera hasta tener... cuidándose, ¿no? Sí, Ustedes. o sea, yo les decía, yo quisiera tener tanto poder en la empresa como para poder tener Claro, el tema de una decisión que tenga que ver con el equipo. Pues nosotros somos personajes que nos dedicamos a narrar, a hacer los partidos y y no tenemos... críticos, ¿no? Y porque esa es parte de nuestra labor, ¿no? Pero no toda la gente lo entiende, es una pena. Es parte de... Hace rato les decía que las redes sociales tan benévolas, pero también de pronto si no las sabes cuidar, tan dañinas, ¿no? Hay gente que se dedica a destruir a través de las redes sociales y debes de tener cabeza fría para saber distinguir qué batallas sí valen la pena confrontar, cuál otras mejor las dejas pasar. Los tiempos cambian y tienes que también saberte adaptar al tema de la crítica digital o virtual. Oye, Fer, si me permites, entrando un poco a tu etapa ya profesional, estuviste en un medio de comunicación, una televisora, y después me parece interesante este punto, que te hablan dos televisoras bastante reconocidas. ¿Cuál fue ese instinto? Fue muy curioso porque yo estaba, o sea, de lo que les hablaba de mis inicios, que fue en Irapuato, estaba yo en preparatoria, me tengo que ir a estudiar a la ciudad de León, mi carrera universitaria, y tuve que dejar a un lado el canal Telecable de Irapuato, se llamaba, ya ni siquiera existe, pero afortunadamente logré ingresar a las filas en aquel entonces se llamaba Radio y Televisión de Guanajuato, hoy se llama TV4, sigue existiendo, es un canal muy bueno en Guanajuato que pertenece al gobierno, con buenas producciones, le meten dinero, le invierten a los estudios. Y en alguna ocasión, saliendo de un programa dominical, la recepcionista me llama, me dice, oye, tienes una llamada, y era un productor, no recuerdo su nombre, me dijo, oye, te estoy hablando de Televisa Bajío y me gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros, hemos visto tu trabajo. Yo tenía 18 años recién cumplidos, o quizá todavía ni siquiera los cumplía, 17, y mi inexperiencia me hizo creer que era una broma. Yo dije, ¿cómo me va a buscar Televisa? O sea, como que no me lo creía, ¿no? Al día siguiente, no te miento, saliendo del noticiero, me llama otra recepcionista, me dice, oye, tienes una llamada, y voy, contesto, y era un productor de TV Azteca con el mismo speech que me había dicho un día antes el de Televisa. Oye, hemos visto tu trabajo y nos gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros. Corazonada, destino, llámale como quieras. La llamada que regresé fue la de TV Azteca y me presenté directamente 2 o 3 días después en las oficinas de TV Azteca Bajío, y la llamada de Televisa nunca más la retomé ni le hice caso, y cuando llegué a las oficinas de TV Azteca me dijeron, ni siquiera tenemos que hacer casting, hemos visto tu trabajo y si quieres venirte acá están las puertas abiertas. Pero, ¿sí o no, nada más? Pero fue extraño, sí, o sea, de un día para otro. Yo creo que entre ellos tal vez ya había existido algo de comunicación, o se mencionó a lo mejor mi nombre en algún lugar. Oye, hay un chavito ahí que pues, medio pinta, tiene buenas cosas. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 años, hace 22, imagínate. Yo no me quise meter en la edad. Imagínate nada más. No tengo ningún empacho, Tengo 40 años, muy orgulloso de mi edad. Bien vividos. Bien vividos. Y bien cuidados. Y Con bien muchísimas buenas experiencias. Creo que he logrado muchos propósitos que me planteé en algún momento. Y estoy feliz, o sea, mucho orgullo puedo decir que tengo 40 años, ¿no? Mucha gente dice, no, ¿cómo? Sí. Suena escandaloso, pero no pasa nada. Es parte de la vida misma, todos vamos envejeciendo, ¿no? A la par. Y hay un punto ahí muy interesante, porque no fue fácil estar ya directamente en TV Azteca, ¿no? Porque he leído un poco de tu historia y he escuchado, pero quisiera que nos compartieras al público de Capitaliza tu Talento
¿Cómo fue ese Warrior que insistió, que tocó, que llamó, que esperó, que luchó, que siguió? Fue la palabra, tú lo has dicho, o sea, la insistencia, ¿no? Tuve que ir 3 veces directamente a la oficina de José Ramón Fernández a pedirle una oportunidad, casi de la mano de David Faitelson, a quien yo considero un gran padrino, el que me llevó a su oficina, con el primero que yo tuve contacto para decirle, oye David, fíjate que yo quisiera hacer las canchas de los partidos de León, así ustedes no gastan viáticos, no tienen que mandar a alguien. Y fue una época en donde no nada más transmitíamos a León, se transmitía a Irapuato, León, Celaya, hasta La Piedad, los transmitía TV Azteca. Entonces yo siendo parte de TV Azteca Bajío, pues por mi mente decía, pues que me pongan a mí, ¿no? Yo sé que lo puedo hacer. Entonces fuimos, hablamos, José Ramón me batió 2 veces, a la tercera me mandaron con la gerente de deportes, hasta que de pronto de la noche a la mañana, un día Faitelson me habló y me dijo, oye Carlos, ¿tú narras fútbol? Le dije, sí, narro partidos para radio, para juegos de León, de Irapuato. Y dice, bueno, pues el domingo vas a debutar y vas a narrar un León Pumas. Así, de la noche a la mañana, de un viernes para domingo, yo ya me encontraba narrando y debutando en Televisión Nacional. ¿Año? Eso fue en el 2002. 2002. ¿Tu debut, un León Pumas? León Pumas, y aparte un partido lleno de goles, 4-2. Ya eran los momentos más críticos de León, descendería ese mismo torneo. Después llegaba, meses después, llegaría a la Copa del Mundo del 2002. Evidentemente yo con un día en Azteca, pues no iba a ser parte de ese proyecto, pero desde aquel momento yo me visualicé y me planteé y me propuse llegar a Alemania 2006 y Alemania se convirtió en mi primer mundial. ¿Y qué tal esa experiencia mundialista? Pues imagínate lo que significó para mí, que no nada más era el hecho de ir a un mundial por primera ocasión, era la primera vez que volaba a Europa, era la primera ocasión en que yo iba a una gran cobertura, ¿no? O sea, no hay algo más arriba de un mundial en términos de fútbol para un periodista, para un relator. Entonces para mí fue un sueño hecho realidad, ¿no? Que cuando lo recuerdo, o sea, se me sigue enchinando la piel, como se me enchinó la piel en el momento en que vi por primera vez el estadio Allianz Arena de Múnich, donde jugaba la selección alemana. O sea, fue un mundo de muy buenas experiencias. Y en el corazón de Europa, ¿no? Un mundial soñado. No, y aparte, en un país primermundista, donde todo salió perfecto. 4 años después, Sudáfrica nos presentó otro tipo de mundial muy distinto. Yo también lo guardo con mucho cariño porque vi cosas que en mi vida había visto, porque una cultura completamente diferente a la nuestra, porque en términos de organización batallaron pero salieron adelante. Todos los mundiales me han marcado, Brasil también con un sabor futbolero muy, muy especial, y Rusia para mi gusto. De los 4 mundiales en los que he estado, para mí quizá el más bonito. Sí. Sí. El primero en Alemania, tu trabajo era el seguimiento con la selección. No, ¿te tocó fíjate, narrar? yo fui a narrar, yo iba como narrador, porque todavía era una época en donde tenían todos los partidos, donde ¿no? los 64 o 62 partidos se transmitieron, Sí. ¿no? Después los tiempos cambiaron por derechos de transmisión y solamente se transmitieron la mitad. Pero me acuerdo en una convención 2005, Ixtapan de la Sal, José Ramón convoca a un grupo de comentaristas y de productores, y ahí anuncia que necesitaba encontrar a 3 narradores más y que iba a empezar a proyectar a ciertos personajes, y entre ellos estaba yo, y que si las cosas salían bien tenía posibilidades de ir como narrador a Alemania. Y se dieron las cosas y se consiguió. A partir del 2010 yo asumo las riendas del reportero que cubre selección mexicana, y ya fui como comentarista de cancha para Sudáfrica 2010, para Brasil 2014 y para Rusia 2018. ¿Cuál fue tu debut en narración en un mundial? ¿Qué partido narraste? Debió haber sido el primer juego de México en Sudáfrica. Tengo muy marcado el México-Francia, el gol de Javier Hernández, ¿te acuerdas? Sí, claro. El triunfo de México frente a Francia. Chicharito Cuauhtémoc en esos. Sí, Chicharito Cuauhtémoc, los tiempos del Bofo, de Javier Aguirre. Sí. Y yo creo que ese momento... ¿Pero en Alemania antes habías narrado? ¿O? Sí, en Alemania no narré a selección mexicana. Pero te tocó mi debut fue debut. Un Paraguay-Inglaterra. Paraguay-Inglaterra. En Frankfurt. Mira. En Frankfurt. Fue un partido, imagínate, a mí me enchinaba la piel. Y me llegó a tocar la oportunidad de narrar una Alemania-Suecia de octavos de final o cuartos de final, no me acuerdo, en Múnich, en el Allianz Arena, junto a Emilio Fernando Alonso, en la casa de Alemania. También. Entonces, son muchas cosas que te quedan marcadas. Si yo tuviera que buscar quizá los 3 momentos más especiales, indudablemente fue ese partido que te digo de Alemania-Suecia en Alemania, con el anfitrión.
de haber estado en cancha en aquel Francia-México en Polokwane a menos 3 grados centígrados. Yo me congelaba en la cancha, pero México ganó a Francia, en aquel momento pues, considerado una potencia y no lo deja de ser. Y el triunfo de México-Alemania recientemente en Rusia, en el Mundial de Rusia 2018, el triunfo de México también me marcó muchísimo. Con gol del Chucky. Con gol del Chucky Lozano, que pues, a mí me hizo llorar. Se Yo robó estaba, el corazón yo estaba de todo México. en la zona de entrevistas, en el flash interview, y Martinoli mientras estaba con sus le ganamos a Alemania y México en el Día de la Madre, el Día del Padre, le dio en la madre, y yo estaba llorando de emoción, ¿sabes? Mientras estaba esperando a los jugadores salir. ¿Qué sucede con alguien que está tan cerca de los jugadores? Ahora que mencionas otra vez a Martinoli, él en algunas ocasiones lo ha dicho, yo me he ganado enemistad, pero no me interesa ser amigo, yo vengo y hago mi trabajo, y han creado escuela, ¿no? O sea, primero ponías de pilar a José Ramón Fernández, que creó una generación de gente sumamente talentosa y que está ya en diferentes medios, muchos siguen en TV Azteca, pero con esta dupla que de repente hace García y Martinoli, en la que tú también formas parte, en la que forma parte Campos, ahora Sague, Medrano, etcétera, cambiaron un estilo en el fútbol mexicano. Yo creo que Martinoli y Luis vinieron a revolucionar la manera de ver un partido de fútbol, ¿no? Cambiaron el lenguaje y la manera de disfrutar un partido. Hay un antes y un después de Martinoli. Se divierten más, pero también son más críticos, ¿no? Sí, claro. Si tú te fijas, hay momentos en donde, y afortunadamente ya el público lo detecta, ¿sabes? Porque saben que van a encontrar la guasa y jijiji. Pero saben que cuando algo anda mal, nos vamos, ¿no? O sea, y hay una crítica muy, muy fuerte. Pero la gente lo ha sabido disfrutar. Los lenguajes van cambiando, el lenguaje televisivo va cambiando. Hoy ustedes no ven la televisión, o específicamente un partido de fútbol, no lo ven de la misma forma en que lo veía mi padre en 1966. ¿No? En 1966, por decirte un ejemplo, inclusive los partidos del Mundial llegaban un día después porque venían por barco. Entonces, tú ya sabías el resultado porque lo habías escuchado por la radio. Pero para poderlo ver, tenías que esperar el video. Y llegaba un día después, ¿no? Cuando la televisión lo presentaba. Tú ya sabías qué había pasado, pero querías ver las imágenes. Entonces, era una emoción muy especial, me cuenta mi padre. Y no había distractores. Claro. Hoy un joven que está viendo un partido de fútbol, de Champions, más allá de que sea un juegazo, está con el teléfono viendo a ver si su amigo lo está viendo, está chateando, está bajando música, está compartiendo memes, está jugando Candy Crush. O sea, hay distractores. Claro. ¿Qué es lo que pasa con Martinoli y con Luis? Son tipos que vienen de pronto a irrumpir y que de alguna manera te dicen, hey, voltea a la tele, acá estamos también pasándola bien, ¿no? Entonces me parece que lo han hecho muy bien, han venido a revolucionar. Y a lo que te iba a preguntar, Warrior, es en ese punto de tu relación con los jugadores, porque tu trabajo es más cercano al jugador. Sí. ¿Tú sí llegas a tener amistad con ellos o hay cierta distancia? Yo te podría decir que no tengo un solo amigo futbolista. No pasa de la cordialidad, de un trato respetuoso. Hola, buenas tardes, nos saludamos, les extiendo la mano, me la extienden. Hemos tenido roces, sí, hemos tenido conflictos también. Me han venido a reclamar, sí, cosas que he dicho, cosas que han dicho, situaciones que a mí ni me corresponden, Claro. Yo soy el buzón de correspondencia más cercano, ¿no? Pues, Y de alguna manera, pues la cercanía que debo tener con ellos me obliga a veces a mediar ciertas cosas, ¿no? Yo estoy en una posición un poco complicada, pero siempre tiene que estar por delante la labor periodística, ¿no? Y si yo me tengo que enemistar contigo por hacer mi trabajo, prefiero hacer mi trabajo bien, a ganar una supuesta amistad, que quizá ni siquiera sea una amistad, a lo mejor es una relación de conveniencia. claro. Entonces, Tú haces tu trabajo, yo el mío. exactamente, ¿no? Tratamos de Pero ser te toca respetuosos. compartir muchas ocasiones el mismo avión, el mismo hotel. Sí, claro. Y a veces puede ser tan grato como tan ingrato. O sea, me ha tocado de todo. Me acuerdo un vuelo charter que compartimos, donde nos subimos en el mismo avión con selección mexicana después de que México, de ir ganando en Honduras, en San Pedro Sula, en la época del Chepo de la Torre, le empatan a 2. No te quiero decir la cara del Chepo y la cara del equipo. El Chepo empezó a perder la cabeza en aquel partido, después ligó malos resultados y terminaron echándolo. Y es cuando empieza la racha negativa de México, que casi lo deja fuera de la Copa del Mundo de Brasil. Claro. Y de pronto te voltean a ver como diciendo, ¿y ustedes qué hacen aquí en este avión si es nuestro? ¿No? O sea, cosas así, de que te basurean o con la mirada o te pisotean con la mirada. Y no es fácil, pero tienes que apechugar y tienes que aguantar.
No es fácil. ¿La prensa mexicana es muy dura o el futbolista mexicano tiene la piel muy delgada, güey? Yo creo que la prensa mexicana no es dura. Yo creo que en ocasiones la prensa mexicana es demasiado resultadista sin analizar el fondo de las cosas, ¿no? En México solemos criticar al que pierde 3-0 y enaltecer al que gana 3-0 sin importar si los resultados fueron al revés una jornada antes, ¿sabes? Y eso genera roce. Creo que hace falta un poquito más de análisis en el tema del fondo. De repente me tocaba escuchar a colegas, es que Osorio es el peor entrenador del mundo. Está bien, podremos criticar ciertas cuestiones o sus formas, pero dime, háblame del fondo de su trabajo. No, pero es que, entonces, hay una especie de desconocimiento que, si tú no estás tan empapado de ciertos temas, pues es muy fácil hablar. Y hoy cualquiera, perdón que lo diga así, hoy cualquiera se pone la camiseta de periodista o de crítico. Y es mucho más sencillo desacreditar que ir por la nota. Es más fácil ser crítico de la noticia a buscar la noticia, ¿sabes? O sea, Peláez va a Chivas. Entonces empiezan, no, qué mal, qué bien, qué mal, qué bien. Pero nadie te habla un poco más allá de por qué bien y por qué mal, ¿sabes? O sea, creo que a veces eso es ahí donde falla un poco. Y el futbolista, no generalizo, pero se dejan mucho llevar por lo que les dicen que escuchar. ¿Y por qué? ¿Por qué se engancha tanto el futbolista mexicano? Y sucede en cada Porque caso, ¿no? yo creo que cualquiera nos podremos enganchar. Yo también los entiendo, ¿no? O sea, si de pronto a ti te dicen en casa, oye, ya llegué, ¿cómo están, familia? Perdimos hoy, sí, ven. Oye, pero en la tele dijeron esto y esto y esto y esto. Pues yo creo que a cualquiera le ha de calentar, ¿no? Pero están rodeados de profesionales, un equipo Sí, estoy de acuerdo. son figuras públicas, y yo creo que ¿no? tendrán que entender, y muchas veces lo digo, o sea, pues es parte de tu trabajo. Te pagan muy bien por jugar a la pelota y por saber esquivar las críticas. Yo le agregaría eso en la cláusula del futbolista. Te pagan muy bien. La posición del futbolista en México es privilegiada. Yo diría que no muy bien, ¿no? De más. O sea, te pagan de más, de ¿no? más. En el mundo. Entonces, pues así que estuviera ni en letras chiquitas, en letras. Y te estamos pagando para que aguantes. Sí. Sean críticas buenas, malas. Nosotros también lo sufrimos. Y muchas veces depende hasta del humor con el que te hayas levantado. Claro. A mí me ha pasado, de repente me mientan la madre en redes sociales y a lo mejor me agarraron mis 5 minutos y me empiezo a calentar y digo, no, a ver, tranquilo. Y hay veces que me mientan la madre y estoy pasándola tan bien que digo, el comentario de este personaje no va a venir a arruinar mi día. Entonces creo que vivimos también en un mundo cada vez más con menos tolerancia. Vivimos en un vértigo constante y a veces estamos alterados por todo y por nada. Entonces tenemos que aprender a serenarnos. Pero es difícil. Por eso te digo, en 22 años, 23 años, no tengo o sea, que yo diga, hijo, este es mi amigo futbolista que me habló el día de mi cumpleaños y al que yo le hablé. No sería padrino, compadre o... No tengo uno solo, ¿eh? Nada Hablo de Carlos Guerrero Guarro, porque habrá colegas que tengan entre sus 10 mejores amigos 5 futbolistas. Muy respetable. Quizá yo nunca me he abierto tanto, o quizá yo no les agrado tanto como para que se abran conmigo. No lo sé. Pero siempre he preferido como mantenerme un poquito al margen, ¿no? Evidentemente con algunos podré decir me llevo mejor hasta ahí, nos saludamos mejor, pero pues yo creo que ninguno sabe cuál es mi nombre completo, ni cómo se llama mi mamá o mi papá, ni yo tampoco sé de ellos cómo se llaman sus hijos, ¿no? Pues ya estamos a punto de llegar al final, sabemos que te toca narrar el fútbol del Atlas Necaxa. Fernando me decía, ¿son de primera división? Siempre que me invita hago la misma broma, ¿no? Porque pues. no, lo que decía Warrior es muy interesante, ¿no? Hoy en día hay muchos distractores, tienes muchos estímulos por todos lados. Yo honestamente lo digo, y Ariana me conoce en ese sentido. Yo siento que al futbolista le pagan de más. Ellos no son culpables, es el mercado. Quizás podríamos ser más culpables nosotros, ¿no? Porque donde pones tus ojos, pones tu dinero. Pero conociendo las responsabilidades, por ejemplo, que tiene gente en la política, en la empresa, en la iniciativa privada, y que de repente comparas los sueldos, dices, pues estos cuates deberían de
considerar todo esto, que no nada más es el tema cancha, que tienen que cuidar más, que tienen que, no se tienen que enganchar con los medios. Estaba viendo a Ángel Reina enganchándose con un colega también periodista por una pregunta minimizando su trabajo como periodista. Oye, pues él le podría decir, tú nada más mueves los pies, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y yo lo único que le exijo al futbolista ordinariamente es una entrega total, una disciplina, que la gente que se juega la quincena para llevar a sus hijos, a su esposa, vea un buen espectáculo, de acuerdo. Independientemente de quién gane. Y eso ha cambiado muchísimo últimamente, ¿no, Gabriel? Sí, y por ejemplo, ahora que se desató lo de la situación de Veracruz, ¿no? Que no les pagaban, nos enfocamos mucho en el futbolista, decimos pobres jugadores. Pero también está el lado profesional. No, pero aparte, o sea, también está la gente que vende refrescos y cervezas que se va a quedar sin chamba, ¿no? Si el equipo desciende, el que vende los boletos, el que vende camisetas afuera del estadio, el que vende hot dogs, o sea, es toda una economía, es toda una industria. Directo e indirecto, ¿no? Solamente directo los utileros, los utileros. Imagínate, si el futbolista no cobra, imagínate el utilero. El jardinero, o sea, entonces es una posición privilegiada la del jugador. Ahora, también es una carrera muy corta, ¿no? También. O sea, es como parte de la compensación. O sea, un jugador se mantiene en la cima, o sea, si su trayectoria puede durar 15 años, serán 5 años los que se encuentran en la cima, ¿no? La parte más alta. Y que quizás muchas veces te llega el éxito cuando uno alcanzas madurez profesional. Ya cuando están maduros, ¿no? Cuando dices, oye, este jugador ya declara mejor, y tú, pues sí, ya tiene 34 años, ¿no? Sí, sí. Que tenía 22, era insoportable, ¿no? No te volteaba ni a ver. Y de repente vienen después esos altibajos. Un jugador tampoco sabe si el día de mañana se va a lesionar y se acaba su trayectoria. Por ahí yo decía también a broma, qué tan lejanos estamos a películas como la de Rudo y Cursi, ¿no? Cuando les llega todo de golpe y entonces empiezas a perderte. Hoy hay más preparación, ¿eh? Hoy me parece que la figura del futbolista también ya se ha rodeado de gente que les ayuda un poco más. Ya no es tan empírico el tema de las finanzas. O sea, empiezan a invertir más, de mejor manera, están mejor asesorados, tienen sus seguros de vida, aseguran a su familia, apuestan por el tema de las propiedades. Muchos empiezan a involucrarse en temas de educación, terminan su preparatoria, su carrera, estudian idiomas. Ha empezado poco a poco a mejorar también la figura del futbolista. Mucho tiene que ver también las herramientas que el club en turno les otorga, ¿no? Hay instituciones como Santos, por decirte un ejemplo, que les han propuesto a los jugadores venir o asistir 8 horas diarias como si fuera cualquier otro trabajo al estadio donde están las instalaciones, para que no nada más entrenen 2 horas y hagan su rehabilitación otras 2 horas, sino que estudien 1 hora idiomas, que tengan actividades extra. ¿Y lo replican otros clubes o solamente aquí? No, ahí hay algunos clubes y pues ya es voluntad del futbolista si quiere o no, ¿no? O sea, me parece que hoy también la figura del futbolista ha cambiado y es un futbolista un poco más preparado, ¿no? Creo que las nuevas generaciones vienen más fuertes, mejor moldeadas. En estos análisis de aficionados que teníamos Ariana y yo, platicábamos el otro día, Warrior, un país que lo tiene todo para el fútbol, infraestructura, sueldos, canchas impresionantes, equipos, medios, etcétera. ¿Por qué no tenemos un verdadero James, un Luis Suárez, un Godín, se nos fue el último, un crack mundial? Y tiene que pasar tantas generaciones para que salga otro Rafa Márquez, otro Hugo Sánchez, pero vemos sí, el país, buena pregunta. Vemos Uruguay. Para donde tú voltees hay canchas de fútbol, es un país grande. Es el deporte nacional. Es el deporte nacional, quién sabe, no sé si tenga que ver con una cuestión de biomecánica, de inteligencia emocional, de mentalidad, del biotipo. Ahí podríamos tener a Carlos Vela. Que tampoco será una cuestión de biotipo, o sea, tenemos gente alta en nuestro país, gente bajita, habilidosa, gente alta fuerte, tenemos así como los atletas, tenemos fondistas, tenemos gente de velocidad, no lo sé. Yo creo que mucho tiene que ver el tema de los procesos sobre los que va pasando un futbolista conforme va creciendo y los vicios que hay, ¿no? No me refiero a vicios de que fumen, sino los vicios en los malos manejos, ¿no? Que de pronto a lo mejor un futbolista que tiene las condiciones para ser un Hugo Sánchez se topó con la mala fortuna de que le tocó un promotor malo o que le tocó el entrenador que en tercera división le pedía dinero a los papás para alinearlo y a lo mejor no tenía lana y pues se tuvo que quedar fuera. O el que tuvo que apostar por trabajar para llevar algo de dinero a la casa en lugar de dedicarse al fútbol. O sea, es difícil, ¿no? Puede pasar por el tema de la mentalidad.
Yo creo que México no ha avanzado en los mundiales, no por una cuestión de mentalidad, sino simplemente porque la historia se ha cansado de decirnos una y otra vez que quizá ese sector de 20 equipos, los mejores 20 del mundo, a ese sector pertenecemos, y es lo que hay, ¿sabes? O sea, si 7 veces consecutivas nos hemos quedado donde mismo, pues es porque entonces a lo mejor ahí pertenecemos, ¿no? Hemos tenido entrenadores de todo tipo, los que juegan bonito, los que juegan espectacular, los defensivos, los locos, los populacheros, y nos hemos quedado donde mismo. La selección de la Volpe, que muchos consideran que era la que mejor jugaba, se quedó donde mismo. La de Osorio, que decían que era un desastre, se quedó donde mismo. La de un tipo militar como el Vasco Aguirre, se quedó donde mismo. O sea, a lo mejor es donde nos corresponde estar, ¿no? Y tenemos que entenderlo. Ahorita que hablabas de técnicos, y tú que has estado muchísimas veces en cancha y conocedor de fútbol aparte, ¿tú qué porcentaje le das de injerencia a un técnico en un equipo de fútbol? Hoy en día ha cobrado más fuerza la figura del entrenador. En antaño, años 30, 40, 50, la figura del técnico no era más que el que ponía la alineación y se ponía un suéter para no parecer jugador de campo y nada más, alentaba y gritaba, ¿no? Sin ningún tipo de preparación y una estrategia muy simple. Cada día ha avanzado más la figura del entrenador, cada día es más importante. Yo sigo pensando que el 70% o 75% sigue siendo el plantel, los 11 que están en la cancha y el resto la parte técnica. Y mira que me estoy yendo muy arriba, por ahí podría ser un 80-20. Al fin de cuentas, los que hacen los goles y los que provocan las fallas o los que se equivocan o los que aciertan siguen siendo los futbolistas. Tú podrás tener la estrategia adecuada, la planeación y el mejor planteamiento, y si los de adentro fallan, se te cae todo, ¿no? Te ha tocado cubrir partidos internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre un técnico nacional y el internacional? ¿Por qué el técnico mexicano, siempre hablamos del futbolista, pero por qué el técnico no da el paso más allá de Aguirre a salir a dirigir al extranjero? Es una muy buena pregunta, porque yo creo que no hay temor a arriesgarse, ¿no? A salir a dejar la zona de confort. En México sabe el entrenador que es cesado en noviembre, sabe que para por ahí de febrero del siguiente año lo van a recontratar, que va a llegar a otro club. Inclusive hay hasta una especialización dentro de los propios técnicos, porque los hay los bomberos, los que van a salvar equipos, los que cierran los torneos, los que inician el proyecto y saben que a la jornada 7 se va a ir. O sea, ya está ahí como que un catálogo de este te sirve para cerrar el torneo, este te sirve como un bomberazo, este es más institucional, este te sirve para trabajar arriba y fuerzas básicas. Entonces como que saben, como que están cómodos. Y me parece que ha faltado un poquito de evolución en la preparación, en el manejo de software, ¿no? De decir, a ver, la tecnología la puedo usar a mi favor, quiero ver el comportamiento de mis jugadores de acuerdo a ciertas estadísticas muy marcadas, no de cuántos pases, no de cuántos goles llevan, no de kilómetros recorridos, grados de esfuerzo, medir sus niveles de nutrición, o sea, muchas otras cuestiones que me parece ahí ha faltado algo más que un rozón de esa información para poder crecer, ¿no? Yo creo que están muy cómodos. Yo creo que los técnicos de México están muy cómodos, ganan mucha lana, mucha plata. O sea, hay entrenadores que ganan más que los propios futbolistas y entonces dicen, pues ¿para qué? ¿No? Acá estoy bien. ¿No? Sí, confort, ¿no? Básicamente, o sea, están cómodos, dicen como ¿para qué? Ya también los entrenadores dicen, pues yo ya tengo 60 años, 65 años, pues ya moverme. Mi familia, etcétera, ¿no? Si para un futbolista a lo mejor la decisión es compleja, pues imagínate para una persona ya de arriba de 55 años, pues dice a lo mejor me quedo acá y disfruto a mis nietos o a mis hijos lo que no pude disfrutar al haber sido futbolista, ¿no? Ariano me va a regañar si no le vamos cerrando la plática, porque sabe que cuando yo hablo de fútbol... Te puedes seguir. Sí, ya. Pero me gustaría cerrar con una pregunta. Sin lugar a dudas, creo que el resultado más importante del fútbol mexicano es la medalla olímpica, por lo que representó, ¿no? Una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Pero en selección mayor, ¿cuál ha sido el resultado más importante? Y voy a poner un poquito el contexto, porque parece que cuando ganamos un gran encuentro, como lo fue con Alemania en el pasado mundial, o fue con Francia en aquel que recordabas, después lo empezamos a minimizar, porque resultó Alemania no ser la que esperábamos, o Francia venía con unos problemas en el vestidor, y así nos vamos a casi cada mundial, donde pensábamos que este era el gran resultado de México, y se nos cae por algo. Sí, completamente de acuerdo, o sea, pero nosotros mismos nos encargamos de minimizar la victoria o el logro, ¿no? No, es que Francia, el técnico se basaba en los horóscopos y en el zodiaco para hacer las alineaciones. Pero ¿no? si Francia le gana a México, tal vez de acuerdo. Francia termina en otro lado, o si ¿no? Alemania hubiera terminado semifinalista, o sea, en Rusia diríamos otra cosa, o sea,
vaya, México le ganó al campeón del mundo. México le ganó a Alemania, no le demos tantas vueltas. No, pero es que la peor Alemania de todos los tiempos. Bueno, a lo mejor el resultado de México influyó A que fuera esa Alemania. para que fuera esa Alemania. Si Alemania ha ganado ese primer partido, te aseguro que otra cosa hubiera sido. O sea, no creo que le hubiera ido tan mal. Pero nos gusta también a nosotros mismos mexicanos no darnos nuestro crédito cuando lo merecemos, ¿no? Para mí son los dos triunfos más significativos. México tuvo una oportunidad histórica cuando enfrentó en el 2002 a Estados Unidos y no aprovechó. A México le ha faltado un golpe de suerte, también quiero pensar, y lo ha dicho el Tata Martino, y lo dijo una o dos veces en sus conferencias casi cuando tomó las riendas de México. Le ha faltado un golpe de fortuna, le ha faltado que el partido, el cruce por el quinto partido sea contra una selección de menor nivel. Tú nada más revisas, o sea, nos tocan Brasiles, Alemanias, Argentinas, pues es obvio. Y luego nos vamos por el último resultado, ¿no? Porque también se habla mucho de ese México de la Volpe, con ese gran partido que hizo con Argentina, que no ganó, pero hizo un gran partido. Pero en el balance general de los otros 3 partidos no fue un gran mundial. No, para nada. No, y era Angola, era Para Irán, nada. era Portugal. ¿No? Y por ejemplo en Brasil contra Holanda, que no era penal y no era penal. No nos preguntemos si era penal o no. Vamos a preguntarnos por qué en ese minuto del partido, ¿qué hacía Robben dentro del área? Claro. ¿Qué hacía? Oye, revienta la pelota, llévala lejos, modifica tu parado, tu sistema. Claro. O sea, no nos preguntemos, ¿fue penal o no fue penal? Vamos a preguntarnos qué hizo mal México para que un jugador de Holanda en esa instancia de partido estuviera dentro del área, tan cercano al portero, ¿no? Generando tanto peligro. Tantos avisos previos, ¿no? O sea, el extremo derecho estaba penetrando por ahí todo el segundo tiempo, ¿no? Entonces, pero no nos ha tocado esa fortuna. Pasó en el 2002, contra Estados Unidos tuviste la chance histórica, no aprovechaste. Habrá que ver en los siguientes mundiales. Hay que irnos acostumbrando a que ya, yo siempre lo he dicho, Rusia fue el último gran mundial como los conocemos hasta ahora. Creo que Qatar va a empezar a cambiar la manera de ver un mundial. Primero porque es un país que nada tiene que ver con el fútbol. Y después llegará el 2026 con 3 sedes, que no va a terminar de saber ni en una ni en otra, creo yo. Con muchos equipos me parece un exceso, pero FIFA en su intento de ser incluyente pues abre las puertas a muchas otras plataformas y horizontes. Entonces vamos a ver qué nos depara el destino. México yo creo que nunca ha sido potencia ni lo va a hacer, que podría dar un saltito más, sí, que tendrá que hacerlo, sí, pero potencia no lo creo. Si revisamos en la historia, los campeones del mundo siempre son los mismos. Y a veces el local, decía Valdano, ¿no? Nunca se salta uno, o sea, nunca ha aparecido uno que digas, híjole, este fue inesperado. Bueno, dio el brinco ahora en los últimos años España, ¿no? España, nada más. Sí. Nada más. Pues bueno. Ariana, cerramos, no tenemos nada preparado, pero si cerramos con rápido el ejercicio. cante? No, el o Warrior eso no. canta, ¿no? Pregunta y respuesta rápido, ¿no? En algo. No lo tenemos preparado, pero sé que aquí a Ariana algo se le va a ocurrir. Yo puedo empezar. A ¿Messi ver. o Cristiano? Cristiano. Vas, Ariana. Por ahí mencionaba que también te gustaba el Necaxa Necaxa fue mi equipo en los 90s. o América. No, en los 90 me quedo con el Necaxa. Necaxa. Necaxa, fíjate, qué curioso. Te digo que me gustan los equipos no tan populares, no tan, ¿sabes? Siempre he tenido cierta sensación positiva hacia esos equipos. Bueno, no es de pregunta rápida, pero sí una respuesta rápida por el tema que tú manejas. Hay muchos que dicen que si no fuiste futbolista profesional, no puedes comentar o narrar de la misma manera. No existirían los ginecólogos hombres, ¿no? Claro. O sea, Boom, ¿qué tal? no, de acuerdo, o sea, porque entonces Sí. nunca han tenido un hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a saber del sufrimiento de una madre o el dolor de un parto pues, si nunca han estado en labor de parto, ¿no? No, me parece que no tiene nada que ver. Entonces no puedes ser un crítico de arte, los críticos de arte, si no fuiste pintor, no necesariamente, ¿no? El mejor futbolista de la historia. Para mí, Pelé, Pelé. ¿Y mexicano? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, bueno, ya ahorita nos hablas mucho de mundial, pero hay gente que está en los medios deportivos y le encantan también los Juegos Olímpicos. ¿Tú qué disfrutas más, un mundial o Juegos No, Olímpicos? un mundial. Y de los Juegos Olímpicos, el atletismo me gusta. Porque también tiene algo muy bonito el Juego Olímpico, ¿no? Que se concentra en una ciudad
y la Villa Olímpica es otra sensación. Es una sensación completamente distinta, son mucho más rápidos, son 15 días, pero son tantos eventos que de pronto no terminas por disfrutar uno y otro, todos los eventos, ¿no? Y vivimos en una época fantástica, o sea, nos han tocado futbolistas fuera de serie y deportistas en general fuera de serie, ¿no? O sea, no solamente hablamos de Cristiano, de Messi, estamos hablando de Michael Phelps, por ejemplo, nos ha tocado ver a Usain Bolt, a Tom Brady con su polémica, y no, pero o sea, nos ha tocado una época bastante importante deportista, Roger Federer, o sea, nos ha tocado ver historia. Un ídolo para ti fuera del fútbol, una persona que admires en el deporte. Probablemente en el tema de sus logros, porque sé que ha tenido una vida muy complicada y ya ciertas cuestiones no las comparto tanto, Michael Phelps, por la disciplina que tuvo que imponer en su vida para poder lograr todo lo que consiguió, ¿no? como deportista. Seguramente Michael Phelps, Nadia Comaneci en su momento. Claro. Y Cristiano Ronaldo, ¿no? Viajando un poquito más hacia la actualidad, porque me parece que es el atleta más futbolista del mundo y el futbolista más atleta del mundo, ¿no? Creo que no nació siendo futbolista, se hizo futbolista gracias a esa capacidad de cuidar su cuerpo y de encaminarlo hacia algo donde tenía habilidades muy marcadas. Messi nació siendo futbolista, eso no le resta ningún mérito, es un fenómeno, pero me parece un poco más meritorio lo de Cristiano Ronaldo porque se hizo futbolista, ¿no? Messi me parece que nació siendo futbolista. Yo creo que desde que estaba en el vientre ya pateaba una pelota Messi y Cristiano se tuvo que esperar. ¿Un personaje en el mundo fuera del deporte que tú quisieras conocer? Me hubiera gustado conocer a muchos personajes de la historia de nuestro país. Me hubiera gustado, si hubiera tenido la oportunidad, vamos a pensar que pudiera regresar el tiempo de entrevistar a Porfirio Díaz, de entrevistar a José María Morelos y Pavón, de entrevistar a Hidalgo, de entrevistar a Santana. Hayan sido héroes o villanos, me parece que habría sido muy valioso haber podido conocer de propia voz pues, la historia como realmente fue, ¿no? Al final eres un relator de historias. Exactamente, me gusta mucho contar historias, justamente, y la entrevista, o a través de la entrevista, pues es la manera en cómo tú puedes plasmar algo, ¿no? Me gustaría en la actualidad algún día poder entrevistar a Cristiano Ronaldo, nunca se me ha hecho, fíjate, nunca se me ha dado. Lo he visto muy cercano, de aquí a la cámara, en zonas mixtas, en algunos estadios, es un tipo imponente, o sea, te impone, tú lo ves y dices, ¿cómo? O sea, pues con razón, es un tipo que con el propio físico es un monstruo. te quita, o sea, te hace un lado con la pura mirada, ¿no? Es un monstruo, es una bestia. Sí. Si no te dedicaras a lo que te dedicas y conocemos, ¿qué sería de Carlos Guerrero? Me hubiera gustado ser doctor, probablemente. Mira, ¿especialidad? Fíjate que nunca he sabido qué especialidad, pero me llamaba la atención la medicina, a lo mejor arquitecto, pero no lo sé. Creo que esta es mi vida, es lo que me gusta, disfruto mucho de mi trabajo, soy un privilegiado. Hay mucha gente que daría lo que fuera por hacer lo que hago. Inclusive se te acercan y dicen que yo lo haría gratis, yo iría gratis a un mundial, ¿no? Y claro, a ti te pagan todavía por ir a un mundial. Pero por eso trato de valorarlo siempre. Yo nunca sé si el partido que hoy tengo va a ser el último, porque nuestro trabajo es muy subjetivo, es de apreciación. El día de mañana puede llegar un nuevo jefe que te puede decir, oye, lo que haces me parece fatal, no me gusta, vas para afuera, ¿sabes? O sea, dependemos de terceros. No somos un doctor que abre su consultorio a la hora que quiera. No somos un cirujano que dice, me aviento 1 o 2 cirugías, hoy no quiero operar. Acá dependes de muchos ojos y estás muy expuesto, y tenemos un trabajo en donde hay gente que está así, nada más buscando el error para acabarte, ¿no? Entonces, pues no es fácil, pero creo que estamos en una posición de privilegio, porque es la puerta, mi trabajo es una puerta que me ha llevado a lugares que seguramente en la vida hubiera conocido si no hubiera sido por mi chamba. Mi última pregunta, para que no me veas mal, Arena, mi última pregunta, con esta me despido yo. Tú has alcanzado, y a muy temprana edad, en esta posición privilegiada que tienes de tu trabajo, has alcanzado ya los sueños. Es decir, estar en televisión, narrar en una cadena importante, estar en los mejores partidos, ir a mundiales. ¿Qué sigue y qué te empuja a ti? Pues mira, esa pregunta me la hacen mucho. No me gusta futurear. No me gusta, por alguna razón, porque
yo no sé si mañana voy a estar aquí, ¿sabes? O sea, no trato de no obsesionarme. Yo te decía hace rato, no, bueno, soñaba con ir a un mundial pues, cuando tenía 20 años, 18 años. Ya lo lograste. Hoy veo la vida desde otra perspectiva y hoy lo mío va más allá de una parte laboral. Hoy me falta una realización en la parte personal. Hoy muero de ganas de ser padre, me gustaría tener hijos, me gustaría pasar más tiempo con mi familia, recuperar mucho el tiempo perdido, que por viajes, por trabajo, por disciplina, por esfuerzo, pues se me fue acumulando hasta que de pronto decía, oye, tengo 4 meses de no ver a mis padres, ¿no? O sea, entonces va más por un lado personal. Creo que en lo profesional no es que haya conseguido, ya porque para muchos podrán decir no has logrado nada, y sí, a lo mejor no he logrado nada, para otros podrán decir sí has logrado mucho. Con lo que he logrado me ha alcanzado para encontrar cierta plenitud, tranquilidad, madurez, me la paso bien, disfruto de mi vida, soy un tipo feliz, y lo que venga lo voy a recibir con los brazos abiertos, y lo que ya no alcance a estar en mis manos ni modo, ya estoy tranquilo en esa parte, pero lo que me mantiene todavía un poquito intranquilo es cerrar lo personal, ¿no? Ahí es donde todavía me falta crecer mucho. Pues Warrior, sabemos que te tienes que ir, que tienes Tengo que hacer planchar tu mi camisa. tutorial, ¿no? Tengo que de planchar mi planchado. camisa, que eso también me gusta mucho Ahí planchar. está, por si tienes duda en planchado de camisas, pues Sí, un experto. a las Un redes experto. sociales. Mira, la mejor manera es cuando uno se mete a bañar, dejarla colgadita allá afuera Y para que el con el vaporcito vapor, empiece a ¿no? ayudar. Ayuda para que tu planchado sea más fácil. Más fácil, ¿no? Se humedece un poquito y la arruga va desapareciendo, pero no hay como dejarla impecable. Y con burro, si no, no se puede. Con ¿verdad? burro. Muy bien. Warrior, muchísimas No, hombre, gracias a ustedes, un placer. Un gusto, Warrior. El gusto es Ojalá, mío. ojalá un día nos acompañes también en el estudio, ¿no? Con Para, mucho para, gusto. para tener al famoso Warrior Lo planeamos y cuenten conmigo. con su voz de narrador, Con ¿no? mucho gusto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, Gracias. amigos. Despedimos Hasta luego. transmisión.